Eh, Empezamos explicando qué es el equivalente y qué es la normalidad. Y hacemos ejercicio de ese tema. Hacemos así entonces. Bueno, el equivalente es un concepto muy antiguo que empezó en el año 1800. Eh, Empezó con Richter, un alemán, pero se lo aplicó a todo, a los elementos químicos, a los átomos. Pero sin embargo, nosotros ahora nos vamos a concentrar en la aplicación del equivalente fundamentalmente a los compuestos que participan en reacciones de neutralización, de precipitación y redox. Entonces simplemente les defino cómo se calcula el equivalente. La masa equivalente en realidad es como una masa molar, pero distinta. ¿En qué consiste? Consiste que la masa de un equivalente, por ejemplo, de cualquier ácido, reacciona siempre con la masa de un equivalente de una base. Las masas molares no hacen eso. Pero cuando yo hago reaccionar un ácido y una base, a veces tengo un mol de ácido y dos moles de base. Entonces no se puede decir que reacciona mol a mol. Las sustancias reaccionan equivalente a equivalente, es una cosa que la vamos a ver ahora con algún ejemplo. Entonces les cuento cómo se define el equivalente para una neutralización. En una reacción de neutralización va a haber siempre un ácido que reacciona con una base, con un hidróxido. Entonces tengo que definir bien cómo se calcula el equivalente de un ácido y de un hidróxido. Bueno, la masa equivalente, si quieren le podemos llamar E mayúscula, es la masa molar del ácido dividido el número de protones neutralizados. Ahora lo explico bien esto, con un ejemplo. ¿Por qué aclaro esto? Porque siempre ponen en todos los libros dividido el número de protones, y eso no es verdad. Hay que mirar cómo reaccionó el ácido. Si el ácido reaccionaron todos los protones, se divide por todos los protones. Si, por ejemplo, el fosfórico tiene tres protones. Si se neutralizan dos solo, dividido por dos. Si se neutraliza uno, dividido por uno. Si se neutralizan los tres, dividido por tres. Si a ustedes no les dicen nada, pueden suponer que se neutralizan todos y dividen por tres. Que es lo que suelen hacer todos los libros, pero no está, eso no se sabe de antemano, hay que decirlo en realidad. Por eso lo quiero aclarar. Y con las bases pasa lo mismo. El equivalente de la base, vamos a poner acá, del ácido y de la base. El equivalente de la base del hidróxido es la masa molar del hidróxido dividido el número de hidróxidos u oxidrilos neutralizados. Entonces, hagamos un ejemplo. Si yo tengo ácido clorhídrico, tiene un solo hidrógeno, así que no hay muchas dudas acá. Si yo neutralizo, neutralizo el único protón que tiene. Entonces, esto el equivalente va a ser la masa molar del ácido clorhídrico dividido uno, porque tiene un solo protón. Quiere decir que es igual a la masa molar. La masa molar es 36,46 gramos, ¿sí? Por mol, dividido un ¿qué es? Un equivalente por mol. El número por el cual divido indica el número de equivalentes por mol. O sea, si esto es un mol de ácido clorhídrico, el equivalente es lo mismo. O sea, en un mol hay un equivalente. Ahora, si yo agarro el ácido sulfúrico, por ejemplo, hay dos equivalentes posibles. Porque si yo neutralizo un solo protón, ¿sí? Por ejemplo, con hidróxido de sodio, vamos a poner reacción, se va a formar una sal que es así, que todavía no la vimos, justamente sal ácida. Esta sal queda un hidrógeno sin neutralizar, neutralicé uno solo. Entonces, en este caso, el equivalente del sulfúrico va a ser lo que pesa el sulfúrico, que es 98 gramos por mol, dividido uno, porque neutralicé un solo, de los dos que tiene, neutralicé uno solo, uno quedó. Uno se neutralizó y formó agua. Entonces es un equivalente por mol. Y cuando simplifico mol con mol, me queda 98 dividido 1 es 98 gramos por cada equivalente. O sea que en un mol de sulfúrico, esto es un mol de sulfúrico, el esquema, tengo un equivalente. Paro acá para que puedan capturar pantalla o copiar y sigo arriba. Y bueno, arriba no es importante, esto ya está. Entonces ahora hago el ejemplo, ¿qué pasa si el sulfúrico reacciona a los dos protones? Reacciona, por ejemplo, con 2 moles de hidróxido de sodio y produce sulfato de sodio y produce 2 de agua. Entonces observen acá, el equivalente del sulfúrico acá va a ser distinto.
es lo que pesa el sulfúrico, pesa lo mismo, pesa 98 gramos cada mol, pero lo divido por 2 porque neutralicé 2. O sea que tiene 2 equivalentes por mol. Mol con mol se va, 98 y 2 da 49 gramos cada equivalente. O sea que si el mol es esto, y son 98 gramos, entonces el equivalente es la mitad, son 49 gramos. Y yo tengo 2 veces 49 gramos para tener 98. ¿Qué quiere decir eso? Que en un mol tengo 2 equivalentes de ácido sulfúrico. Cuando divido por uno tengo un mol igual a un equivalente. Cuando divido por 2 tengo 2 equivalentes. Por eso es 2 equivalentes por mol. Entonces es importante eso, saber cómo reacciono para saber si divido por 2 o divido por uno. Acá no tengo que saber nada. Ya sé que divido por 1. Entonces ahora, si copian hasta acá, les hago un pequeño esquemita, pero necesito borrar. Igual esto va a quedar grabado, así que ustedes lo van a poder volver a ver. Esto de representar, ¿sí? Con una torta represento el mol y adentro pongo los equivalentes. Es una manera de poder visualizar esto que estamos explicando. Es un tema bastante complicado para una química básica. Se usa más que nada en química analítica esto. Y química analítica los de agronomía van a ver en química 2 recién. Pero bueno, van a empezar a ver. Y en química uno los de biología van a ver algo también de esto. Así que tranquilos que esto es el primer paso. Entonces vamos a hacer un pequeño dibujito. Necesito borrar acá. Me faltó un cálculo que no hice, que es cómo calculo el equivalente del hidróxido de sodio. Bueno, el hidróxido de sodio, este que está acá, el equivalente del hidróxido de sodio va a ser lo que pesa el hidróxido de sodio, que es 40 gramos cada mol. Como tiene un solo hidróxido, un solo ion hidróxido u oxidrilo, se divide por uno. Y 40 dividido unos 40, entonces 40 gramos por equivalente. O sea que un equivalente es lo mismo que un mol. O sea, si yo dibujo así, la torta esta es el mol, si pongamos así, es el mol o la masa molar, el equivalente es uno. Entonces fíjense lo siguiente, yo voy a tomar las dos reacciones que vimos. Hicimos dos neutralizaciones, la del sulfúrico, la voy a copiar acá arriba, ¿sí? Con dos protones y con uno solo. La vuelvo a copiar. Borro esto. El equivalente es, cuando ustedes tienen un hidróxido que tiene un solo oxidrilo, es facilísimo, directamente es el mismo número, voy dividido por uno. Y los ácidos que son monopróticos, que tienen un solo hidrógeno, también es lo mismo, dividido por uno. El problema son los ácidos que tienen dos, o los hidróxidos que tienen dos. Hay que ver cómo reaccionó. Entonces, bueno, pongo las dos reacciones. Cuando neutralizo los dos protones, para dos protones necesito dos hidróxidos para formar dos de agua. Si yo neutralizo un solo protón, un solo hidróxido con un protón produce una sola de agua. Entonces queda un sodio unido en el lugar donde estaba el hidrógeno y hay un hidrógeno que queda sin reemplazar. De paso, ya que está, mato dos pájaros de un tiro. ¿Sí? Esto que están viendo acá son las sales ácidas. Es cuando no se neutralizan todos los protones y quedan hidrógenos dentro de la sal. La fórmula es muy sencilla porque si yo tengo sulfúrico y le saco un hidrógeno positivo, lo que me queda es este anión. La carga tiene que sumar cero, tiene que sumar cero, más uno menos uno. Entonces, este anión que tiene carga negativa no se le llama sulfato, se le llama sulfato ácido. O más correctamente, hidrógeno sulfato. Y cuando yo tengo una sal con esto, le llamo hidrógeno sulfato de sodio. De paso, ya está casi un anticipo del último tema. Bueno, entonces, teniendo esto, yo les muestro lo siguiente. Yo acá tengo el ácido y la base, ¿sí? Lo voy a hacer con colores para que se vea bien. Yo del ácido acá tengo un mol, esto es un mol, entonces es una torta. Pero de la base tengo dos moles, entonces pongo dos tortas. No tiene por qué pesar igual, no pesan igual. Un mol de esto pesa 98, un mol de esto pesa 40. Acá tengo un solo mol de hidróxido y acá tengo un solo mol de ácido. Ahora, ¿qué pasa?
Para el hidróxido vimos que un mol es un equivalente, porque tiene un solo hidróxido. Cuando yo divido por uno, me queda que mol y equivalente es lo mismo. O sea que este mol es un equivalente y este mol es otro equivalente. Y acá es lo mismo. Entonces las reacciones son equivalente a equivalente. Justamente acá el sulfúrico dividía por dos yo. Y entonces en un mol tenía dos equivalentes. En cambio acá dividida por uno tengo un equivalente. Entonces estoy viéndolo clarísimamente que las reacciones no son mol a mol. Acá un mol de este reacciona con dos de este y acá uno reacciona con uno. Las reacciones son equivalentes a equivalentes, sí, porque dos equivalentes de este reacciona con dos de este. Y un equivalente de este reacciona con uno de este. Entonces las reacciones son equivalente a equivalente. Eso es importantísimo. Bueno, esto es el equivalente de un ácido y una base. Ahora lo explico para un reactivo que participa de una precipitación. Si quieren copiar el dibujito, ¿estará listo? Si no, capturen pantalla, más fácil. Sí, borrá, porque si no, Sí, Sí, mandale, no porque no vamos sé, mandale. a... se nos va a ir la hora esperando que copien. Nadie contesta nada, ¿viste? Están todos en silencio, mudo y qué sé yo. Capaz que se fueron todos, estaban mirando tele. Están viendo otra Sí, qué sé cosa. yo. Queda interesante ahora, pero. Bueno, entonces, para una reacción de precipitación, supóngase que reacciona, qué sé yo, nitrato de plata con sulfuro de sodio. Bueno, si hacen esta reacción, ¿sí? Intercambian los cationes y el anión, lo que se forma es sulfuro de plata y se forma nitrato de sodio. Se supone que lo sabían hacer, esto no lo explico mucho ya. Son dos plata, acá tienen que reaccionar, ¿sí? Y son dos sodios y dos nitratos, son dos de nitrato de sodio. Si miramos bien el nitrato de plata, esto se disocia así, plata y nitrato. Y si miro el sulfuro de sodio, se disocian dos sodios y un sulfuro. Entonces lo que tengo que mirar para calcular el equivalente de una sustancia, por ejemplo, estos dos reactivos tienen un equivalente, ¿cómo se calcula el equivalente? Tomo el compuesto y digo, bueno, fíjense, divido por el número de cargas positivas totales. Es uno acá. Entonces el equivalente del nitrato de plata es la masa molar del nitrato de plata, lo que pese, no importa cuánto pesa, dividido cuánto, dividido uno. Podría ser las cargas negativas, porque también son una y por cada positiva hay una negativa, así que suman cero. Dividido por uno, pero se ponen las positivas para que no, a alguno no se le ocurra poner dividir por menos uno, que no es negativo. Entonces se divide por las cargas positivas. En el caso del sulfuro de sodio, va a ser la masa molar, lo que pese el sulfuro de sodio, dividido cuánto. Esto genera dos positivas, entonces dividido dos. Entonces, acá reaccionan dos moles de nitrato de plata, un mol y dos moles. Cada bolita, ¿sí? Cada tortita es un mol. Son dos moles, acá tengo dos coeficientes 2. Acá tengo coeficiente 1, es un mol de esto. Entonces miro lo siguiente. El nitrato de plata, el equivalente y el mol son iguales porque dividí por uno. O sea que acá hay un equivalente, pero en este también hay un equivalente. En cambio, este, ¿sí? Dividí por 2. Entonces el equivalente es la mitad del mol. Y si es la mitad, necesito dos equivalentes para tener un mol. Entonces la reacción es dos moles a un mol, pero es equivalente, equivalente, porque son dos equivalentes de este con dos equivalentes de este. En definitiva, el equivalente sería de toda la masa molar, por ejemplo, del sulfuro de sodio, ¿cuánto le corresponde a cada carga? Porque este tiene dos cargas, dos sodios. Entonces, ¿cuánto le corresponde a cada carga? Como acá tiene una sola carga positiva, es directamente toda la masa le corresponde la carga. Entonces, en una precipitación, toman el electrolito que ustedes tienen y se fijan, o se olvidan de este coeficiente, miran la molécula, como hice yo acá, lo ionizan, toman las cargas positivas totales y dividen por ese número. Y ahí sale cómo reacciona. Y cómo se calcula el equivalente. ¿Sí? Si fuera esta sal, por ejemplo. La estoy borrando, yo no pregunto más, borro. Si tuviera esta sal se ioniza dando hierro 3 y 3 cloruros. Entonces, el equivalente de esta sal, cloruro férrico, es la masa molar, lo que valga, hay que sumar hierro y 3 cloros, dividido ¿cuánto? Fíjense la cara positiva, dividido 3. Quiere decir que en un mol, en una torta, ¿cuántos equivalentes tengo? Tengo 3 equivalentes.
¿Está? Eso es importante, ¿eh? Entonces es bastante simple la cosa. Para reacciones de precipitación simplemente es dividir por la carga total de los cationes. Cópienlo y un minutito, denle y borro. Lo importante de esto, observando la reacción que escribió Sergio, todas las reacciones, cuando vos trabajás con equivalentes, siempre son equivalente a equivalente. Eso significa, fíjense que todas las reacciones que Sergio Pizarrón siempre coincidían la cantidad de equivalentes con equivalentes de los reactivos. Entonces eso es re importante, porque una vez que sé cuántos equivalentes hay en cada compuesto, yo puedo saber que si yo tengo 0,5 equivalentes de un reactivo, necesito 0,5 equivalentes de otro reactivo para que se complete la reacción. Y dice, esta es una precipitación complicada. El hierro se combina con el carbonato. El carbonato tiene -2, el hierro tiene 3. O sea que tengo que poner un 2 acá y un 3 acá. O sea que son 2 de cloruro férrico y son 3 de carbonato. Y entonces el cloruro con el sodio da cloruro de sodio, la sal. Y como tengo 2 por 3, 6 cloruros, tengo que poner 6. Si miro esto, observen lo siguiente. Este reactivo que está acá, carbonato de sodio, ¿por cuánto divido? Cuando yo lo ionizo me da 2 sodios y un carbonato. Entonces, el equivalente de esta sal va a ser la masa molar dividido 2. O sea que en un mol voy a tener dos equivalentes. Entonces, voy a poner acá y acá. ¿Cuántos moles tengo acá? Yo acá tengo 2 moles. Uno, 2 moles. ¿Cuántos moles tengo acá? Tengo 3. Uno, 2, 3. Ahora, el cloruro férrico, ¿cuántos equivalentes tiene adentro? Tiene 3. Uno, 2, 3. Y este también, porque es cloruro férrico. ¿Y cuántos tiene este que es carbonato de sodio? Tiene 2. Este tiene 2. Este tiene 2. Este tiene 2. ¿Es mol a mol? No, 2 moles reaccionaron con 3 moles. ¿Pero cuántos equivalentes de cloruro férrico reaccionaron? Reaccionaron 6. ¿Y con cuántos? Con 6. 6 con 6. Parece magia, pero siempre se cumple. ¿Está? Esto se cumple siempre. Las reacciones son equivalente a equivalente. Si sacan correctamente el equivalente, les va a dar igual acá que acá. Esto de las tortas no es ninguna cosa de la yopa, que eso lo inventé yo para poder explicar el tema. Sí, Capaz que le acá pongo algún lo, otro. lo interesante es que averiguás cuál es la cantidad en gramos de cada equivalente, de Claro, cualquier sustancia, tanto se comporte en una reacción de neutralización como de precipitación, y ahora vamos a ver redox. claro. Si yo sé que la reacción es entre estos dos compuestos y yo sé los equivalentes cuánto valen, ni hago la cuenta, pero tengo que decir 2 moles de esto con tanto. Simplemente uno con uno. Lo que pesa el equivalente de este reacciona con lo que pesa el equivalente de este. Es como hacer una estequiometría sin balancear la reacción. Pero igualmente tengo que saber cuál fue la reacción, porque si no, no sé por cuánto divido. Según cómo reaccione, ¿sí? ¿Reaccionó así? Bueno, vamos al último caso que es las redos. No lo vamos a usar mucho acá, pero es la última parte para completar. En reacciones redos también hay un equivalente. Se llama equivalente redox. Profe, Sí, o sea que los gramos equivalentes de los reactivos sí, son los que, como que, los que van a reaccionar con el otro reactivo. claro, exactamente. Los gramos que vos tenés, lo que vale un equivalente de uno reacciona con lo que vale un equivalente del otro. Es Ah, ok. maravilloso. Hubiera sido lindo que Fíjate, fuera todas las reacciones mol a mol, pero las reacciones Te, no son mol a te mol. lo, te lo resumo un poquito, Francisco. Fíjate una reacción de neutralización de todas las que vimos a lo largo hasta ahora, ¿no? Una simple. Y te dicen, bueno, yo pongo en un Erlenmeyer 0,5 equivalentes de hidróxido de sodio. Para que se neutralice completamente ese hidróxido de sodio, necesito 0,5 equivalentes del ácido que yo lo voy a hacer reaccionar. No sé si me explico. Por eso decimos que es equivalente, equivalente. La Y misma cantidad, esos equivalentes pasan iguales. a gramos. Y sí, porque vos sabés cuánto por cada compuesto vos vas a saber, según cómo es la neutralización, vas a saber cuántos gramos representa un equivalente. Sí, Con la cuenta que te mostró Sergio, el peso molecular dividido y bueno, cuántos protones o cuántos oxidrilos se van a neutralizar.
uno, dos, dependiendo del compuesto. Ok, gracias. Ahora lo vamos a ver en ejercicios. Una red simple, básica, ¿sí? Esto está todo soluble en agua, así que acá lo que aporta esto es hierro 3. Sí, tiene cloruros. Esto aporta estaño 2, tiene dos cloruros. Esto aporta hierro 2 con dos cloruros. Y esto aporta estaño 4 con cuatro cloruros. Entonces lo que estoy viendo es que el hierro 3 a hierro 2 se redujo y el estaño 2 a estaño 4 se oxidó. Reducción, oxidación. La voy a hacer rápido, ¿sí? La oxidación es de estaño 2 a estaño 4. Si pasó de 2 a 4 es porque perdió dos electrones. En cambio el hierro se redujo. El hierro pasó de 3 a 2. Y para bajar uno tuvo que tomar un electrón. Cuando ustedes hacen la reacción balanceada, hacen esto después. Dicen todo por 2 y suman, ¿sí? Estaño 2 más 2 de hierro 3 produce estaño 4 más 2 de hierro 2. Lo hice rápido, ya está acá está balanceada. ¿Sí? Quiere decir que esta ecuación balanceada no es así como está. Es una de estaño y son dos de hierro acá. Acá una de estaño y dos de hierro. Bueno, ahora va la explicación del equivalente. ¿Cómo calculo el equivalente de las sustancias que reaccionan? Bueno, simplemente se agarra la masa molar y se divide porque se divide por el número de electrones de la misma reacción balanceada. El estaño lo divido por 2. Usted sí, pero el hierro tiene dos electrones. No, dos hierros tienen dos electrones. Por esto todo por 2. Entonces olvídense de este 2. Miren adentro. Si yo miro acá adentro, cada hierro, ¿cuánto necesito? Uno, divido por uno. Cada estaño necesita 2, divido por 2. Tengo Entonces, una pregunta. sí, sí, dale. En el arriba dice el cloro. No, en el de al lado. No, al lado. Ahí. ¿El 5 no multiplica el cloro? No, no es un 5, es estaño esto. Ah, perdón. Con razón. Gracias, Con perdón. razón que te estás volviendo loca. Es estaño, el Con símbolo de razón. estaño, una S. Una S que parece Perdón. la S como si fuera un 5. Estaño, ¿qué acá te ha puesto estaño? Ah, es verdad, tenés razón. Y yo el 5 Gracias, perdón. lo hago más cuadrado, así lo hago. Menos mal que preguntaste, si no te ibas a volver loca. No se tiene que quedar con dudas, porque y te tortura las dudas. Y te quedás pensando en la duda y no puedes seguir la explicación porque estás pensando en Claro, la yo duda. estaba ahí arriba todavía. Sí, está perfecto lo que hiciste. Me tenés que parar. No tengan vergüenza, paren. Entonces vamos a calcular el equivalente, ¿cómo se hace? Entonces yo digo, bueno, el equivalente de cloruro férrico. Los miro, el férrico en la redox, cada hierro necesita un electrón. Entonces el equivalente de cloruro férrico va a ser lo que pesa, lo que dé la masa molar, lo divido por uno. ¿Sí? Si dividí por uno quiere decir que el mol y el equivalente son iguales. Y cuando agarro el estaño, lo hago acá. ¿Sí? El estaño, cloro 2, por ejemplo, este que está acá, va a ser lo que pesa el estaño cloro 2 y dividido cuánto. Fíjense, el estaño es con dos electrones. Dividido 2 quiere decir que en un mol voy a tener dos equivalentes. ¿Está? Entonces voy arriba a la ecuación que está acá. ¿Sí? Les voy a poner las tortitas acá abajo. O las pongo acá arriba. Así ya queda todo listo. Fíjense, acá tengo dos moles de este. ¿Sí? Dos moles. Cuando quedó balanceado, uno, dos. Y de este tengo un mol. Entonces, fíjense, el hierro este, ¿cuánto tiene cada mol? Tiene un equivalente. Acabo de ver que cada mol es un equivalente. En cambio, el estaño cloro 2 tiene dos equivalentes. La reacción fue mol a mol, no. Un mol de esto reaccionó con dos moles de esto, ¿lo ven? Sin embargo, ¿fue equivalente a equivalente? Sí, dos con dos. Se cumple siempre, ¿vieron? Y una observación importantísima. Presten atención. Nadie cuestionó nada. Cuando yo recién puse el hierro 3, el cloruro de hierro, ¿sí? El cloruro férrico, y calculé el equivalente, había que dividir por 3, ¿se acuerdan? Que tenía 3 en la precipitación. Sin embargo, en las redos divido por uno. Y un mol es un equivalente. Entonces, el equivalente de una sustancia depende cómo reaccione. El cloruro férrico en una precipitación dividís por 3 y un mol tiene 3 porciones, tiene 3 equivalentes. En cambio, en una redox, el hierro no pasa a hierro cero, toma 3 electrones. El hierro 3 siempre pasa a hierro 2 y es un electrón dividido por uno. Entonces, el equivalente es distinto según el tipo de reacción.
Si a ustedes les piden calcular el equivalente de una sal, deberían decir en una precipitación o en una redox. ¿Está? Para que quede claro. Bueno, eso listo. Entonces ahora les defino algo importante, una nueva unidad de concentración que se utiliza mucho en química analítica, que es la normalidad. Si copian esto, empiezo a poner en el pizarrón lo que es la normalidad, lo Una defino en 2 minutos. consulta. ¿Lo copiaron? Sí, Sí, ¿quién sí, sí. pregunta? Yo, en redox, lo que Sí, divido es por los electrones. sí, sí, sí. Ah, Este listo. tiene 2, dividís por 2. Sí, Este sí. tiene 1, dividís por 2. Decís, ¿cómo si tiene un 2 acá? No, no, vos mirás adentro, no mirás este 2. Cada Ok. punto tiene un electrón, dividís por 1. Ok, listo. Gracias. Perfecto, listo, buenísimo. Entonces, ahora sí, ¿qué es la normalidad? Es una unidad media rara. Ahora les explica por qué. Pero la definición es esto. Normalidad es una unidad de concentración que indica el número de equivalentes de soluto dividido si el volumen, o sea, por un litro. ¿Cuántos equivalentes de soluto por litro? Entonces, equivalente por litro es lo que se llama N normal. Por ejemplo, una solución 0,5 N, ¿qué significa? 0,5 equivalentes por litro. No son moles, sino equivalentes. A veces es lo mismo, cuando el mol y el equivalente son iguales, es lo mismo. En un ácido que tiene un solo protón, divido por uno, y la normalidad y la molaridad son lo mismo. Pero un ácido que tiene dos protones pueden ser distintas. O sea, si yo tengo ácido clorhídrico y me dicen 0,1 normal, ¿sí? 0,1 equivalente por litro. Pero el equivalente del ácido clorhídrico habíamos visto que era la masa molar dividido 1. Entonces lo que pesa el mol y lo que pesa el equivalente es lo mismo. Si tengo un mol, tengo un equivalente. Entonces 0,1 equivalente por litro es lo mismo que decir 0,1 mol por litro y entonces es 0,1 molar. O sea, 0,1 normal de clorhídrico es 0,1 molar. No hay diferencia. Esos son los más fáciles. Todos los ácidos que tienen un solo protón, molar y normal, son sinónimos. Ahora viene el problema. ¿Qué pasa con los ácidos que tienen más de un protón? Y es complicado. Ya lo habíamos hecho, lo vuelvo a hacer. Esta es la definición, ¿eh? Equivalente por litro normal. Listo, no hay mucho misterio. Les muestro, por ejemplo, el ácido sulfúrico, de nuevo. El ácido sulfúrico, ¿sí? Podía reaccionar así, dando la sal ácida y una sola de agua, o podría reaccionar los dos protones con dos de hidróxido. Entonces, dos protones con dos hidróxidos produce dos de agua. Y acá da la sal neutra. La sal neutra es sulfato de sodio. Esto es sulfato de sodio. Esto es hidrógeno sulfato de sodio. Bueno, fíjense lo siguiente. El equivalente acá, ¿sí? Neutralicé un solo protón. Es la masa molar dividido 1. O sea, 98 dividido 1, para no poner las unidades, lo hago rápido, son 98 gramos cada equivalente. En cambio acá para el sulfúrico, reaccionaron los dos protones, desaparecieron los protones. Entonces el equivalente es la masa molar dividido 2. Bien. 98 dividido 2 me daba 49 gramos por equivalente. ¿Me siguen hasta ahí? O sea Sí, que el sulfúrico tiene dos, sí, en un mol tenés dos equivalentes en ese. en este, y acá tengo uno. Ahí tenés ¿Está uno. bien? Buenísimo. Entonces fíjate qué cosa loca que surge ahora, que muchos ni se lo cuestionan. Yo tengo un ácido sulfúrico que es 0,1 molar, ¿sí? Y reacciona así. ¿Sí? Si lo hago reaccionar de esta manera, ¿sí? 0,1 molar es igual a 0,1 normal. ¿Vamos bien? Ahora, el mismo ácido lo hago reaccionar así. Es 0,1 molar. O sea, tiene 0,1 mol por equivalente. Pero yo sé que acá el equivalente, fíjense, si es 49, si el mol es esto, el equivalente es la mitad. O sea que cada mol tiene dos equivalentes. Entonces, si yo 0,1 mol, tengo el doble de equivalente. Cada mol tiene dos equivalentes. Entonces, 0,1 mol va a ser 0,2 equivalentes. Y 0,2 equivalente por litro es 0,2 normal.
Entonces, la misma solución de ácido, que es 0,1 molar, si yo la hago reaccionar así, es 0,1 normal. Si la hago reaccionar así, es 0,2 normal. Entonces la normalidad no es una concentración genuina, porque la concentración de una solución siempre es la misma. El molar es el molar siempre. En cambio, la normalidad puede cambiar. Y no porque se diluyó el ácido o se concentró, sino porque reaccionó de otra forma. Entonces la normalidad es una unidad de concentración y algo más. ¿Qué es algo más? Tiene en cuenta cómo reacciona la sustancia. Es más que una unidad de concentración, es una unidad de reacción, de cómo está reaccionando. Eso es un detalle interesante, profundo, para meditar abajo la sombra de un árbol tranquilo tomando mate. Ahora déjenlo ahí. Con eso nos alcanza a nosotros. Con que sepan, con que ustedes calculen bien el equivalente dividiendo por el número correcto, van a sacar la normalidad.